Hola, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Ya estamos listos para nuestra sesión número 6. Ya estamos en la recta final de esta serie de sesiones en donde hemos estado analizando la transformación que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Espero que tú estés comprendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y quiero felicitarte porque tú has llegado hasta este día. Has logrado apartar un tiempo para que tú logres comprender acerca de lo que Dios quiere trabajar dentro de ti, acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy vamos a estar analizando un tema muy importante. Hoy quiero compartir contigo los secretos de la felicidad. Los secretos de la felicidad, pero desde el punto de vista divino, desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque todos en este mundo anhelan ser felices. Yo sé que tú quieres ser feliz. Yo sé que tú anhelas ser feliz. Si pudiéramos preguntarle a las personas en una encuesta, quizás en la calle, en algún parque o con las personas cercanas a ti, y le pudiéramos hacer esta siguiente pregunta: ¿cuál sería tu ambición en este mundo? Te aseguro que muchas personas pondrían o dirían o responderían: quiero ser feliz. ¿Tú quieres ser feliz? Yo deseo ser feliz. ¿Cómo lo podemos hacer? Precisamente es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Mira, escuché una historia. Un anciano emigró a los Estados Unidos. Él venía de un país gobernado por el comunismo europeo del este. Dice así que lograron procesar todos sus documentos, llegó a la ciudad de Nueva York, se dirigió a una cafetería, dice que solamente se sentó y esperaba que alguien le trajera un menú para poder tomar su pedido. Nadie le hizo caso. Nadie vino a poderle ofrecer un menú, vamos. Dice así que una mujer se le acercó y le dijo: mira, las cosas no son de esta manera. Te he estado observando y veo que tú estás entre un dilema. Las cosas funcionan en esta cafetería de esta manera. Tú lo primero que tienes que hacer tienes que ver en el menú que tiene aquí la cafetería, analízalo bien, qué es lo que tú quieres, mira todas las opciones que están disponibles, decide entonces qué es lo que tú anhelas o qué es lo que tú vas a pedir como tal, acércate a lo que es el cubículo donde están atendiendo y lo que tienes que hacer es pedirlo. Pídelo. ¿Qué tienes que hacer? Ellos te van a decir entonces cuánto es lo que tú debes de pagar por las cosas que tú has elegido. Esta persona era un filósofo, como maestro era filósofo, a eso se dedicaba. Él después escribe una parte en uno de sus libros de filosofía de lo que sucedió en esa cafetería. Y él escribe lo siguiente, da una observación de lo que sucedió ahí en esa experiencia que él tuvo. La vida en Estados Unidos se parece mucho a la cafetería en Nueva York. Las opciones son infinitas, pero nunca obtendrás lo que deseas si te sientas y esperas a que alguien solamente te lo entregue. Mira, todo es posible en esta vida. Tú puedes tener un buen trabajo, tú puedes tener una buena educación, puedes tener un hogar, puedes tener una casa, puedes tener un auto. Pero te digo esto, hay que estar dispuesto a levantarse e ir tras ello. Pero al final vas a tener que pagar un precio. Un precio por obtener estas cosas. Mira, todos queremos ser felices.
La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para tener esa felicidad? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de tomar decisiones correctas en nuestra propia vida? Porque es fácil estar feliz cuando las cosas están saliendo como uno lo desea, cuando las cosas salen como tú los has planeado o como tú lo has planeado. Pero la situación viene cuando las cosas no salen como tú lo anhelas o lo quieres. Y muchos empiezan a vivir de manera en donde no hayan felicidad. Existe más bien una infelicidad la mayor parte de su vida. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser positivos en un mundo donde la mayoría es negativa? ¿Cómo mantenemos el optimismo cuando estamos siendo presionados por problemas y por dificultades? Vamos a ver entonces a continuación algunos aspectos que nosotros tenemos que practicar y que necesitamos comprender. Y lo primero que quiero compartir contigo es esto. Mira, la felicidad es una cuestión de elección. Escúchalo. La felicidad es una cuestión de elección. ¿Cómo yo puedo ser feliz pase lo que pase? Como te decía, queremos ser felices. Tú quieres ser feliz. Mira, existe un libro en la Biblia que habla acerca de la felicidad. Es el libro más optimista que tú puedes encontrar en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Este libro es el libro de Filipenses. Y te explico, a pesar de que Pablo, el hombre que escribió este libro, lo escribió en unas circunstancias muy difíciles, en unas circunstancias adversas. Este libro él lo escribió desde la cárcel. Él estaba preso, él estaba encadenado y estaba en una constante vigilancia que no le permitía ni siquiera moverse con libertad, ni siquiera dentro de su celda. Pero él nos explica algo, que él sabía ser feliz. Él elegía ser feliz. Para no ser felices, podemos hacer muchas cosas. Tú puedes hacer una fiesta de lástima. Sí, tú puedes decir, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cuántas veces no has hecho una fiesta de lástima? Has invitado tus culpas, has invitado tu resentimiento hacia otras personas, has invitado tu baja autoestima. Todos estos son invitados en tu fiesta. Mira, todos en algún momento hemos pasado y hemos hecho una fiesta de lástima en nuestra propia vida. Para tener una clase de fiesta o una fiesta de esta manera, solamente se necesita hacer toda una lista de todo lo negativo en tu vida. Empezar a darle vueltas a tu mente y empezar a sentir lástima por ti. ¿Por qué? Porque existen muchas fuentes de infelicidad. Muchas fuentes. Algunas de ellas son circunstancias. Es el sufrimiento, es el dolor, es la presión, son problemas, son personas en específico que hacen que tú decidas no ser feliz. ¿Cuántas veces no has escuchado esto? O quizás tú lo has dicho, cuando yo tenga esto en mi vida, seré feliz. Cuando yo tenga esta persona en mi vida, seré feliz. Cuando yo termine mi carrera, seré feliz. Cuando yo me jubile, seré feliz. Pablo pudo haber dicho lo mismo que quizás todos diríamos al momento de escuchar estas frases. Pablo pudo haber dicho, cuando salga de prisión, seré feliz. Pero no fue así. Él eligió ser feliz. Sin importar las circunstancias, sin importar las personas que lo rodeaban, sin importar los problemas o las presiones que generaban o que podían generar cierta infelicidad en su vida. Te explico algo. Pablo, en sus últimos 4 años de vida, pasó algo muy difícil.
circunstancias muy difíciles. Antes de que se escribiera este libro de Filipenses, Pablo tuvo que pasar 2 años en prisión, acusado de falsos cargos. Durante ese tiempo también sufrió un naufragio como tal. Durante esta travesía llegó a una isla desierta, ¿sí? Estuvo algunos días por ahí, lo muerde una serpiente venenosa y mira, aún así él llegó a la ciudad de Roma y en Roma volvió a entrar a una cárcel, a una mazmorra, en donde él pudo haber dicho: me voy a deprimir. Si había alguien que tenía el derecho de estarse lamentando y de estar deprimido, ese era el apóstol Pablo. Pero Pablo termina escribiendo el libro más optimista de toda la Biblia, aún a pesar de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque él eligió ser feliz. Filipenses 4:4 dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Qué comprendió Pablo? Comprendió que él tenía muchas opciones en su vida, pero había 2 opciones más importantes. Una, o se deprimía, o se amargaba, o elegía ser feliz en medio de las circunstancias. Mira, la felicidad que otorga Dios no tiene que ver con las circunstancias que estemos viviendo. No tiene que ver con la elección o con ciertas elecciones que tú puedas estar tomando. Tiene que ver con la capacidad que tú vas a elegir cada día para ser feliz. Tú eliges. Tú puedes elegir ser feliz o seguirte lamentando por muchos sucesos en tu vida. Tú puedes hacerlo. Tú eres el que va a elegir. Tú eres el que va a experimentar muchos de estos sentimientos, muchos resultados en tu vida por tus decisiones. Dios lo que quiere es que gocemos de esta vida. Yo hago esta pregunta: ¿por qué tantos cristianos les cuesta trabajo elegir ser felices cuando aún saben que Dios nos llama a que seamos felices? Este es un cuestionamiento que yo he tenido en mi mente durante muchísimo tiempo. Muchas personas pueden ser felices, pero no lo desean. Hace poco yo me encontré con una persona que anteriormente tuvo que pasar cosas muy adversas en su vida personal, en su vida matrimonial. Empecé a platicar. Esta persona se había alejado de la palabra de Dios y me lo encontré en una plaza comercial. Viene, me saluda, me abraza, me dice: uy, ¿cuánto tiempo ha pasado que no te he visto? Y había pasado muchísimo tiempo. Yo le hice esta pregunta: ¿cómo estás? Ella me dice: bien, pero en su expresión se notaba que no estaba tan bien. ¿Cómo están tus hijos? Y aquí me empieza a decir: uno de mis hijos ya se separó, mira, una de mis hijas ya ha pasado ciertas circunstancias, la persona con la cual vivía ya no vive, otro tiene que viajar a ver a sus hijos. O sea, lo que te quiero decir, empezó a decirme todo lo negativo de lo que había estado experimentando durante todos los años que no nos vimos. Interesante. Se despidió, me dijo: qué bueno, me dio mucho gusto verte, y se fue. Nunca me preguntó: oye, ¿tú qué crees que Dios esté haciendo en mi vida? O nunca yo escuché: bueno, por algo pasan las cosas, o Dios está permitiendo esto. No. Porque ella había decidido ser infeliz. Cuando yo analicé esto, reflexioné, yo dije: ella ha decidido vivir una vida infeliz.
Las situaciones que estuvo viviendo con su familia o ha estado viviendo son difíciles, claro. Pero la forma en la cual ella lo expresaba me denotaba mucho sufrimiento y mucha infelicidad. Tú eliges si eres feliz o no lo eres. La felicidad es una cuestión de elección. Y yo he notado algo. Muchos cristianos no son felices porque tienen una mala perspectiva de la felicidad. Y principalmente tienen un enfoque erróneo referente al sufrimiento. Muchos tienen este enfoque diferente, erróneo referente al sufrimiento. Dice Romanos 5:3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce, checa esto, perseverancia. La palabra traducida en griego para sufrimiento significa angustia. Se refiere a cualquier cosa que te va a generar una presión. Muchos lo traducen incluso hasta como prueba, aflicción, presiones o problemas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas? Todos tenemos problemas. Pero mira, el concepto que muchos tienen erróneo al sufrimiento, erróneo a las situaciones que están viviendo es de que muchos piensan que cuando salen de ciertas problemáticas, ahora entonces sí, ya seré feliz. Cuando ellos tienen la capacidad de elegir la felicidad en medio de ciertas problemáticas. Mira, mientras estemos en este mundo siempre vamos a tener problemas. Aquí la clave se encuentra en gozar, en aprender a disfrutar de la vida aún con circunstancias adversas, a disfrutar de la vida aún con problemas. Por eso Pablo está diciendo que nos gocemos, que nos alegremos en medio, dice así, de las aflicciones. Muchos pueden decir, a ver, ¿cómo estás diciendo esto? O sea, ¿qué es lo que realmente entonces está diciendo Pablo? ¿Acaso siempre tenemos que ver las cosas desde el punto de vista positivo? ¿Acaso siempre tenemos que ver las cosas todo de color de rosa? ¿No? Porque así muchos lo expresan o lo dicen. No te quiero decir eso. Lo que Pablo está diciendo es que tú eliges ver la parte positiva de los problemas o de las aflicciones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de angustia. No quiere decir que tú no vas a pasar un momento triste y no quiere decir que no te sientas triste o no lo tengas que experimentar. Lo que quiere decir es que tú eliges ver la parte positiva de muchas situaciones que parecieran negativas en tu vida. Muchos no son felices. E incluso muchos tienen hasta una idea errónea. Y tienen esta mala idea. Creen que entre más sufren, más se parecen a Cristo. Más espirituales son. Muchos tienen esta idea. Quizás tú tienes esta idea en mente. Tú dices, bueno, estoy pasando esto, me estoy pareciendo más a Cristo. ¿Sabes cómo podemos parecernos más a Cristo? No solamente es por los problemas, o si tú sufres más, te pareces más a Cristo. Es imitando su conducta, imitando sus acciones. Por eso dice así, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así lo dijo el mismo apóstol. ¿Qué estamos diciendo? Pablo no está hablando que seamos masoquistas. Ay, que nos guste el dolor, que disfrutemos el sufrimiento. Al contrario, está diciendo regocíjate. Porque sabemos que detrás de cualquier situación en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, existe un propósito. Dios tiene un propósito. Y lo mejor es de que si nosotros somos personas positivas, cristianos positivos, vamos a poder ver lo correcto. Vamos a lograr sacar el propósito detrás de situaciones negativas. ¿Qué mejor que pensar y comprender que cada situación que yo estoy viviendo, cada prueba, cada aflicción, cada sufrimiento no es en vano?
tiene un propósito, existe un propósito. Tú eliges si quieres sacarle provecho a ese propósito o no, porque la felicidad es una cuestión de elección. Cada día tú eliges ser feliz o no. Cada día tú eliges si vas a sacar lo positivo de algunas cosas que parecieran negativas o no. ¿Cuáles son los principios de la felicidad? ¿Cuál es la parte práctica acerca de la felicidad desde el punto de vista de Dios? Porque Pablo tuvo que tomar elecciones importantes en su vida en medio de circunstancias adversas. Y de nuevo te lo vuelvo a decir, eres tan feliz como decidas serlo. ¿Cómo podemos elegir la felicidad? Mira, quiero compartir 3 consejos claves para que tú logres elegir la felicidad diariamente en tu vida. Número 1. Aprende a ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Eso es lo primero que quiero compartir contigo. ¿Cómo Dios ve mis problemas? ¿Cómo Dios ve mi sufrimiento? Porque si queremos ser felices o elegir ser felices, necesitamos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cada uno de nosotros va a elegir ciertas situaciones y va a experimentarlas. Y vas a tener que elegir o lo ves desde el punto de vista de Dios o lo ves desde tu punto de vista. ¿Por qué? Porque la gente feliz tiene una perspectiva diferente de las cosas. La gente que argumenta en este mundo incluso ser feliz, argumenta que ve las cosas desde otra perspectiva. Filipenses 1:12 dice así: hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado, que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Filipenses 1:12 así lo dice. Interesante. Pablo estaba diciendo estas palabras porque él en su mentalidad, había soñado llegar a Roma. Había avanzado en predicar el Evangelio, pero su propósito era llegar a una ciudad majestuosa como Roma. Pero él lo tenía desde una idea, desde una perspectiva diferente a la perspectiva de Dios. Dios lo termina llevando a Roma siendo prisionero. Él no tenía quizás esto en mente, pero él comprendió el punto de vista y el enfoque de Dios. Compartir a Cristo a diferentes personas, aún en esas circunstancias que quizás él no quería estar. Dice que él estuvo encadenado durante las 24 horas del día. Así argumentan algunos historiadores. Otros historiadores incluso afirman que había 4 turnos de personas que tenían que cuidarlo o que tenían que custodiarlo. Imagínate, Pablo estuvo preso en Roma más de 2 años. Y cada 4 horas tenía un guardia diferente. Por ahí escuchaba a un pastor llamado Rick Warren que decía, referente a la vida de Pablo y a lo que vivió ahí en Roma, dice así que cabe la posibilidad de que Pablo predicó durante un poco más de 2 años a 4,380 guardias. 4,380 guardias estuvieron con él en diferentes días. Trató a diferente clase de personas. Tuvo la oportunidad de predicarle a diferentes clases de personas. ¿Quién estaba entonces encadenado, no? E incluso se dice que algunos familiares de Nerón se hicieron cristianos. ¿Te fijas? La perspectiva de Dios va más allá de nuestra propia perspectiva. Y desde la perspectiva de Dios, los problemas tienen una contribución para tu vida y para su plan de Él. Muchos no estuviéramos en la iglesia si no fuera por algo o por alguna experiencia difícil que vivimos, o una situación difícil que vivimos, o que tuvimos que experimentar. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Dios siempre es sacar lo mejor
de las malas experiencias. Segundo consejo, no dejes que otras personas controlen tus actitudes. Filipenses 1:15 dice, cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. ¿Por qué está diciendo esto? Pablo en prisión tuvo personas muy cercanas a él, tuvo amigos cercanos que siempre lo apoyaron, pero también tuvo personas que siempre lo criticaron, lo atacaron para buscar destruirlo, aun cuando él estaba preso. Pocas cosas van a robar tu felicidad más rápidas que ser criticado o sentir que otros están trabajando en tu contra. ¿Por qué? Porque toda persona desea ser amada, desea ser aceptada. Y yo sé que tú puedes decir, pero a mí no me importa lo que digan los demás. Pero te digo algo, cuando te están criticando, cuando están confabulándose en contra tuya, te va a generar un poco de angustia o te genera mucha angustia. Por muy maduro que incluso tú puedas ser. Porque todos deseamos ser amados por los demás. Mira, si tú dejas que la felicidad dependa de otros, vas a ser totalmente infeliz. Y muchas personas permiten que las personas a su alrededor controlen su felicidad. Si el otro está triste, yo me pongo triste. Si el otro está enojado, yo también me pongo enojado. Si el otro es infeliz, yo también me pongo infeliz. Si el otro se amarga, yo también me amargo. ¿Te fijas? Y muchos no se dan cuenta que los demás están controlando su propia felicidad. Existen personas que sí quieren causarte incluso también problemas. Mira este verso, Filipenses 1:17. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Hay gente que quiere solamente causarte problemas? Según este texto que nos está diciendo, sí, desde luego que sí. Hay a quienes les gusta molestar a otros. Hay a quienes les gusta solamente estar viendo lo que otros hacen. ¿Cuál es la principal arma que van a utilizar? El chisme, la crítica. Dice Pablo, y está comentando, creen que así aumentarán mis angustias en prisión. Tú vas a elegir si esto te afecta o no te afecta. O el grado al menos que te puede llegar a afectar. ¿Por qué? Porque existe una verdad. Muchas personas quieren controlar tus sentimientos y utilizan ciertas armas como el chisme o como la crítica. ¿No te ha pasado? O quizás no te ha sucedido, ¿verdad? Que cuando tienes problemas con algunas personas, que son cercanas a ti, lo primero que realizan estas personas cercanas a ti es unirte con otras personas más que siempre han estado criticándote, que siempre han estado molestándote, vamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se unen o por qué pareciera que se unen con esas personas que tienen algo contra ti, vamos? Porque lo que quieren hacer es generarte un sentimiento negativo, hacerte sentir mal. Creen que esto va a generar una mayor angustia entonces en ti. Va a generar un mayor sufrimiento en ti. Y mira, ya no solamente son las personas que te critican, son las personas que aquellos que tú pensabas que eran leales a ti, que eran amigos tuyos, que eran personas que eran confiables para ti, ahora también se han unido con estas personas. Y esto lo hacen para que esto empiece a generar un trabajo en tu mente, para que te afecte. Pero mira la actitud de Pablo. Filipenses 1:18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, dice así, seguiré
alegrándome. ¿Qué está diciendo Pablo? No dejaré que nadie me quite la felicidad. Es lo que está diciendo. Si alguien me está criticando, si alguien está diciendo, si lo hacen o quieren mostrar que ellos son más espirituales que él mismo, ¿qué está diciendo? Bueno, si lo hacen de manera sincera, qué bien. Si lo hacen de una manera incorrecta, bueno, pues ya serán ellos. Pero yo decido ser feliz. Eso no me va a afectar. No debe de afectarme lo que otros puedan estar realizando. Mira, no dejes que otros roben tu felicidad, porque tu felicidad no depende de una persona, no depende de tu esposo, no depende de tu esposa, no depende de tus hijos, no depende de tus padres, no depende de tus amigos, ni de aquellos que puedan criticarte, ni de las circunstancias. Tu felicidad depende de la elección en Dios de ser feliz, de poder ser feliz. Hoy yo te animo a que tú cambies la perspectiva y empieces a elegir ser feliz. No quiere decir que lo demás no te va a afectar. Lo que quiere decir es de que, bueno, algo bueno tiene que venir detrás de todo esto. Saca lo bueno y elige regocijarte en eso bueno. Bueno, si me critican, si están hablando, algo quizás también has de estar haciendo de manera correcta para que se enfoquen en ti, ¿no? Tercero, enfócate en tu propósito y no en tus problemas. Quiero darte este último consejo. Mira, Pablo sabía que para ser feliz él tenía que mantenerse enfocado en su propósito y no en sus problemas, no en sus circunstancias. Él asumió un propósito. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Te fijas cuál es el propósito entonces de Pablo? Pablo está resumiendo en este texto todo el propósito de su vida, todo el propósito que él tuvo en todo lo que él realizó. Y esta frase es muy conocida. Para mí el vivir es Cristo, ¿no? Para mí el vivir es para Dios. Pablo sabía muy bien su propósito de vida. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú conoces tu propósito de vida? ¿Tú conoces el propósito que Dios tiene para ti? Porque el propósito no es de que tengas solamente un buen trabajo, o que tengas una familia, o que solamente, bueno, pues vivas bien. El propósito de Dios va más allá de lo que muchas veces nosotros creemos que es el propósito que Dios tiene para mí. Cuando no sabemos qué propósito tenemos en esta vida, estamos divagando y vamos a empezar a enfocarnos más en nuestros problemas, más en nuestras circunstancias. La mayoría de las personas, como yo te decía, felices o que argumentan ser felices, argumentan que tienen un verdadero propósito. ¿Cuál es el tuyo? Si a ti te pidieran escribir en una línea en blanco y te dijeran, ¿cuál es tu propósito? Escribe tu propósito de vida. ¿Tú qué dirías? Hay un texto clave, ¿no? Que dice, para mí el vivir, quizás ahorita lo repetiste, ¿no? Es Cristo, ¿no? Pero realmente sí es Cristo. Porque quizás para ellos el vivir, su propósito de vida es estar entretenidos solamente en esta vida. Para muchos es el deporte, ¿no? Ir al gimnasio, ropa, familia, amigos, tener una buena carrera, comodidad en este mundo. Y tú podrías contestar quizás muchas otras cosas. Pero te explico algo, nada merece más ese lugar dentro de tu vida cuyo propósito tú debes de tener en cuenta que es Jesús. Por algo dice, para mí el vivir es Cristo. Así lo dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir, dice, así es ganancia.
Como llenes el espacio de esta frase, va a determinar qué tan feliz tú vas a ser en esta vida. Así de fácil. O qué tan infeliz puedes ser también en esta vida. El problema no es de que muchas de estas cosas sean equivocadas, sean malas. Lo que quiere decir es de que en ocasiones perdemos la perspectiva, el enfoque. Y el enfoque es que Dios no solamente te tiene en este mundo para que vivas bien, o para que comas bien, o para que trabajes, o para que tengas riquezas, o para que tengas muchas cosas, o para que tengas comodidad. El propósito de Dios va más allá de todas estas cosas. El propósito de Dios es que tú hagas algo por Él, en su reino, en su vida, por medio de tu vida. Cuando tú comprendes entonces el propósito de tu vida, vas a poderte enfocar en eso. Y vas a ver todo lo demás desde otro punto de vista. Por ahí decía un pastor, y decía, yo he comprendido que en mi vida, Dios, el mayor propósito que quiere desarrollar en mí es que yo inicie nuevas congregaciones. Para otros quizás es ayudar a otros desde otra perspectiva, desde otra área. Pero cuando alguien tiene un enfoque correcto, cuando alguien tiene un propósito, lo cumple. Sigue adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las problemáticas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios quiere que tú estés en este mundo? Deberías de analizarlo muy bien. ¿Acaso solamente Dios me quiere tener en mi trabajo? ¿O hacer esto o hacer lo otro? Dios quiere hacer algo más grande en ti. Yo te invito a esto. Dile a Dios, Señor, muéstrame el propósito que tú quieres para mi vida. Sé sincero con Él. Ayúdalo. Pídele ayuda a que tú logres ver más allá de lo que muchas veces te cuesta trabajo ver. Dile, Señor, no permitas que las personas quiten mi felicidad, mi gozo. Ayúdame a ver cada problema en mi vida desde tu punto de vista y no desde mi perspectiva. Ayúdame a manejar las cosas desde tu punto de vista y no conforme a lo que yo muchas veces deseo o yo quiero. Y haz un compromiso con Dios desde este día en adelante. Yo voy a vivir para Cristo. Yo voy a vivir para Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Tus planes, tus objetivos, tus propósitos tienen que ver con lo que Dios desea para ti. Pídelo y enfócate en lo que Dios quiere hacer entonces por medio de ti. Y no te enfoques en los problemas. Por eso, estos son los secretos que Dios tiene para nosotros. Pablo lo comprendió y vivió hasta el último momento de su vida con esta perspectiva. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Bueno, gracias a Dios hemos podido estar realizando diferentes sesiones, diferentes días de trabajo. Y yo te animo a que tú sigas buscando la transformación que Dios tiene para ti. Hazlo, búscalo, atiende lo que Dios tiene que decirte. Y verás que Dios transforma vidas. Si lo ha hecho con muchos, dime si no lo puede hacer contigo. Desde luego que sí. Bendiciones y que el Señor te bendiga.